con ustedes. Vamos a ir al libro de Eclesiastés. Vamos a buscar en el capítulo 12, el versículo 12. Mientras ustedes lo buscan, yo leo esto a favor de ustedes. El hacer muchos libros no tiene fin, y demasiada dedicación a ellos es fatiga del cuerpo. Eclesiastés 12:12. Mis amados hermanos, sé que todos estamos en este lugar porque el Señor nos ha traído acá para estar atentos a su palabra. Quiero pedirle unos minutos para que con la misma atención en la que ha permanecido continúe estos otros minutos. ¿Cómo mantener la Biblia como tu prioridad de lectura? ¿Cómo mantener la Biblia como tu prioridad de lectura? Nadie tuvo que animarme o animar a mi persona para leer. Mi padre y mi madre no lo hicieron. Me hubiese gustado que lo hicieran. También recuerdo que mis primeros años de juventud, en el que no tenía hábito de la lectura de la palabra de Dios. Así no me sorprende que mientras que algunos se preguntan cómo pueden disciplinarse para desarrollar el hábito de la lectura, otros tenemos la inquietud opuesta. ¿Cómo podemos asegurarnos de no estar leyendo demasiado? Más específicamente, ¿cómo es que los cristianos, amantes de la lectura, podemos guardarnos de no dejar la escritura en segundo plano, mientras avanzamos por nuestra siempre creciente lista de libros pendientes? La pregunta es válida. No es, hermano, que Salomón escribió que el hacer muchos libros no tiene fin, y demasiada dedicación a ello es fatiga al cuerpo. Quienes leen, quienes escriben libros, saben esto mejor que yo. Los seres humanos somos expertos en tomar lo bueno como la reflexión y el aprendizaje y convertirlo en un ídolo. Estas son algunas ideas que pueden ayudarte a guardar tu corazón de ignorar la palabra de Dios, mientras te dedicas a explorar el mundo de Dios a través de las páginas que llenan tu biblioteca, que llenan la biblioteca virtual
que tienes en tu aparato electrónico. Mientras te dedicas a enviar mensajes por las redes sociales, que son muchas. Te animo, amado hermano, que ninguna de esas cosas se conviertan en un ídolo para ti. Gracias doy a Dios que me ha enseñado el camino del cuidado para que ninguna de esas cosas me domine. No estoy diciendo que usted no puede leer libros. Pues claro que sí. Pero lo llamo a estar en la atención de lo siguiente. Porque junto conmigo observe lo primero. Parece algo así como chabolingo, pero no es. Lo sencillo suele ser lo más importante. Para mantener la Biblia en primer lugar, por encima de tus otras lecturas, pon constantemente la Biblia ante tus otras lecturas. Lee la escritura antes de que leas cualquier otra cosa. Esto es tan obvio que nos vemos tentados a pasarlo de largo. Pero es importante detenernos para examinar nuestro corazón. ¿Por qué es que mientras repetimos, cuán dulces son a mi paladar tus palabras? Sí, más que la miel a mi boca, dice el salmista en el Salmo 119, versículo 103. Y toda la escritura es inspirada por Dios y útil, dice segunda de Timoteo 3:16. No es tan fácil hacer a un lado la Biblia para favorecer otro tipo de lectura. Realmente creemos lo que tantas veces hemos escuchado y dicho acerca de la escritura. Estamos convencidos de que la palabra inspirada es superior a cualquier otra cosa impresa en la historia. Nuestras acciones podrían evidenciar que no es así. Oremos entonces para que Dios abra nuestros ojos para ver las maravillas de su ley, dice el Salmo 119, versículo 18. Para ver las maravillas de su ley. Y pongamos primero lo primero. Aunque no tengamos ganas, digamos en fe: Señor, vengo a tu palabra primero porque sé que en ella encuentro vida como en ningún otro lugar. Con frecuencia, ir primero a la Biblia pondrá el resto de tus lecturas en su lugar. La historia del jarrón en que los primeros se colocan las rocas grandes, luego las rocas pequeñas, luego la arena y luego el agua, se ha contado millones de veces porque dice algo cierto sobre ordenar las prioridades. Si colocas primero la lectura de la Biblia y la oración cada día, pidiéndole al Señor que te muestre cada vez más la superioridad de su palabra
inspirada ante todo lo demás, tus otras lecturas pasarán a segundo plano y encajarán en los espacios secundarios a lo largo del día. Las interacciones con la Biblia en sus múltiples formas: devocional, estudio en la comunidad, predicación expositiva, cantar la palabra, etcétera, etcétera, son las rocas grandes que colocamos primero en el frasco de nuestra vida intelectual. Lo demás puede caber en los espacios que quedan o que queden. ¿Cómo poner las rocas grandes? Tu calendario y un compañero de rendición de cuentas son una buena idea para empezar. Repito esto: tu calendario y un compañero de rendición de cuentas son una buena idea para empezar. Lo último casi nunca nos gusta: tener un compañero de rendición de cuentas. Yo los he tenido durante los años, por gracia del Señor. En medio de nosotros hay personas que yo rindo cuenta a ellos. Les cuento mis pecados, mis fallas. Me presento a ellos tal como soy, con un palabrerío, pero también con honestidad, con intelectualidad, pero rindo cuentas. Aquel creyente que no tiene a alguien, mis amados hermanos, a quien rendirle cuenta, mucho menos tendrá un calendario para que le indique que lo primero es lo primero, y lo primero es la lectura de las Sagradas Escrituras. Manténlo primero también en lo segundo. ¿Cómo es eso? La prioridad de la Escritura no desaparece cuando estás leyendo libros que no son la Biblia. Jamás desaparecen. Mientras explores o exploras una novela o un ensayo, pregúntate: ¿qué dice Dios acerca de lo que estoy aprendiendo? Si no tienes idea de qué responder, tienes una pista muy importante: estás absorbiendo un montón de información nueva sin un estándar sólido para separar la verdad del error. Es probable que tengas poco conocimiento de la Escritura y que debas dedicar más tiempo al estudio profundo de la misma antes de integrar otros materiales a tu tiempo de lectura. Pero es bueno que te hagas una advertencia y la tengas pendiente. Tratar de cuantificar si estamos dándole verdadera prioridad a la palabra, midiendo el tiempo que pasamos leyendo la Biblia en comparación con otros libros, puede ser peligroso. Sería extraño, por ejemplo, decir que mi esposa es la persona prioritaria en mi vida y que por eso debo empezar a cronometrar mis interacciones con ella para compararlas luego con el tiempo que paso con mi familia, con mis amigos o en el trabajo. Por supuesto, mis amados hermanos, no está mal establecer hábitos cuantificables para animarnos a crecer en las prácticas que queremos hacer por amor
Ejemplo de esto, marcar un calendario, un espacio que apartamos para leer la Biblia. Así como marcamos en el calendario los días que vamos a tener una cita con nuestro cónyuge, la cita que vamos a tener en aquel día de cumpleaños, en aquel día especial. Y no estoy diciendo aquí que no lo hagas. Siempre se me ha malinterpretado, y lo puedo decir que históricamente porque son unos 40 y tantos años que he encontrado la incomprensión de que soy ajeno y que soy un ogro para los cumpleaños. Espero que por la gracia de Cristo, amado mío, un día usted entienda de qué es lo que hablo con respecto a la Biblia. A veces tenemos, amados hermanos, compromisos y prioridades que son las de asistir para estudiar la Biblia, para estudiar la palabra de Dios, para estudiar una doctrina, para estudiar un tema en particular en las Sagradas Escrituras. Y por lo que tenemos en el calendario ya establecido, no lo hacemos. Porque es importante cuidarnos que no se vuelva algo mecánico que hacemos por culpa o por cumplir. Cuando dije que la lista de calendario se vuelve peligrosa es por esto, porque nos convertimos en cristianos mecánicos. Cumplimos con las tareas por culpa o por cumplir. Dios, a través del sacrificio de Cristo Jesús, nos invita a una relación con Él, a conocerle. Dice el mismo Señor Jesús en el libro de Juan, en el capítulo 3, versículo 16. Él dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si avanzamos más adelante, dice: porque todo aquel que no cree en el Hijo de Dios ya está condenado. Pero en el versículo 3 del capítulo 17, que creo que lo debe anotar usted ahí para que lo lea, a ver qué tiene que decir eso. Leer la Biblia es una de las principales formas en las que podemos deleitarnos en este regalo de la gracia. Cultivemos nuestro tiempo en la palabra, como cultivaríamos una relación especial con nuestro cónyuge, con un gran amigo, pero guardémonos de convertirnos en robots espirituales que marcan las casillas de lecturas completadas por temor, por soberbia o por culpa. Nuestro Señor no se impresiona ni se deleita en eso. En cambio, dejemos que la palabra sea prioritaria y dirigida siempre en nuestra agenda de lectura. Tú, amado hermano que me escuchas, has de tener, por cierto, que primero es lo primero, y lo primero es la lectura de la palabra de Dios. Les digo algo, si en algo les puede servir, y que quien les habla, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, lo primero que hace su hermano al levantarse, antes de acostarse o ponerse a dormir, es leer las Escrituras, la palabra de Dios. Luego
introduzco otras piedras más pequeñas, y son las lecturas de los libros teológicos que han escrito mis hermanos mayores. Pero también introduzco la lectura de ensayos, de artículos escritos por otros hermanos. Gracias doy a Dios, mis amados hermanos, porque Dios ha creado un hábito de lectura. Esta mañana eran las 6 de la mañana y su hermano el pastor Elías no había dormido. Y ustedes pueden preguntarle a mi esposa, y no lo digo para gloriarme en eso. Si he de gloriarme, me glorío en Cristo, porque me ha dado de su gracia para leer su palabra. Leía su palabra, estudiaba su palabra, repasaba su palabra para lo que ustedes están escuchando. Mis amados, pon la Biblia en primer lugar. No leas, te lo recomiendo, antes de leer la Biblia, otro libro, porque no es prioridad. Lo primero es lo primero, y lo primero es la Biblia. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y te dé de tu gracia, te dé de su gracia para que tú también des de gracia. Si de gracia recibiste la palabra, léela. Enseña a tu familia, enseña a tus vecinos a leer la palabra del Señor. Amén. Amén.